Bienvenidos a este acto de presentación del libro de Sergio Gómez Alba, El río que nos trajo. Tengo el honor de ejercer un poco de cicerone en esta ceremonia tan grata y agradecer a Sergio que me haya nominado para hacer la introducción y dar después la palabra. La verdad es que comentar un libro como el que nos trae hoy y nos reúne hoy es un placer porque es un libro de memorias y yo, como profesional de la historia, he de decir que las memorias es un género, y las biografías, es un género magnífico porque se aprecia la historia desde dentro, no tiene la distancia del relator ajeno, sino del protagonista o del que recuerda los hechos, ¿no? Y hay que decir que este género de las memorias, de la biografía, a mi juicio es un género magnífico y muy recomendable para entender la historia desde dentro, ¿no? En relación a la segunda cuestión que quiero brevemente manifestar es en relación al libro. Los libros, yo creo que hay 4 categorías de libros. Unos que son absolutamente infumables, que no hay quien los lea, que son muy aburridos, de los cuales incluso se aprende lo mal que están escritos o el carácter del escritor, ¿no? Hay otra segunda categoría de libros que son aquellos que requieren un esfuerzo, pero un esfuerzo necesario, que es para enterarte de cuestiones fundamentales, yo qué sé, desde Voltaire a Montaigne o escritores españoles, en fin, realmente libros que hay que acumular en tu conocimiento. Luego hay un tercer tipo de libros que son los libros que resultan entretenidos, que te atrapan, que son las novelas de Pío Baroja o Stieg Larsson o quien sea, que realmente te embebes en la lectura. Y hay una cuarta categoría de libros al cual pertenece El río que nos trajo, de Sergio Gómez Alba, que es aquel que lamentas que se termine. Yo creo que el mejor elogio que se puede hacer a este libro es que cuando terminas el libro dices, te quedas con la gana de que siga más, y yo creo que es el mejor elogio que tiene, y realmente ocurre con el final de la lectura del libro de Sergio. Por último, quiero hacer unos breves apuntes sobre el autor. Conocí a Sergio en el año 90, en el Congreso de Sevilla del Partido Popular. Conocí también en esa ocasión a Alejo Vidal Cuadras, y Alejo y yo fuimos los que redactamos la ponencia política que luego defendió Álvarez Cascos, y luego me he dado cuenta que realmente en los congresos lo importante no es la ponencia, sino los estatutos, ¿no? De eso se encargaba Aznar primero y Rajoy después, con la colaboración de Trillo. Y bueno, aquella fue una oportunidad para entablar una amistad que duró mucho y que además luego se consolidó, porque fui diputado por Barcelona en el año 93 hasta el año 2001. Y desde entonces he tenido con él una relación muy próxima y muy personal y muy grata, ¿no? Y me va a permitir hacer un pequeño retrato personal. Es decir, en España, las personalidades políticas, en el caso de Sergio, que ha sido diputado 3 legislaturas, que además es escritor, que es un hombre de gran cultura, tienen 2 influencias principales hasta el día de hoy. Una es la francesa y otra es la inglesa. La francesa es una influencia de tipo teatral, de tipo formal, estética. Y en España ha tenido una influencia terrible, pues, en las personalidades. Yo me acuerdo, por ejemplo, del Marqués de Santo Floro, que era un hombre con mucha influencia francesa, muy teatral, o el mismo Azaña también tenía esa influencia francesa. La otra gran influencia es la inglesa, que es la que tenía Duque de Alburquerque o que tenía Alfonso XIII, que se vestían en Savile Row, que estaban todo el día en Jermyn Street, y realmente tenía una influencia, o los exilados del siglo XIX, los liberales, ¿no?, que tuvo esa influencia de tipo parlamentario tan intensa. En el caso de Sergio, yo he de decir que ninguna de esas 2 influencias le ha afectado notablemente. Él es un español de pura cepa, bien sea por su influencia extremeña, bien sea por sus vivencias en Madrid, en Andalucía, en la zona de la Costa del Sol, o en Barcelona. El caso es que lo que define a Sergio es que es muy español. Yo creo que eso es lo más característico de su carácter, y en ese sentido creo que no está dominado por esas otras influencias. Es un hombre, como sabéis vosotros, de una extraordinaria elegancia, educación, muy leal al proyecto del Partido Popular, en un sitio muy difícil como era Cataluña, en un proyecto de tipo liberal conservador, muy amigo de sus amigos, y una persona que tenía una gran comprensión y compasión a veces con los adversarios. Es decir, tenía una relación fluida, educada, que podía marcar las distancias y las diferencias políticas, pero que en lo personal se aproximaba
mucho a ellos. En fin, vista el panorama que hay ahora en el Parlamento, espero que Sergio, o nuestra generación, pero fundamentalmente Sergio, no sea un fin de raza, en el sentido de que lo que viene ahora no tenga nada que ver con lo que realmente hemos vivido nosotros, y deseo profundamente que efectivamente él no sea un fin de raza. Y para terminar y dar la palabra a Cristina inmediatamente, decir que Sergio tiene motivos para estar muy satisfecho y orgulloso. Por un lado, satisfecho y orgulloso de su estupenda familia, de sus amigos, de su acción política y también de este libro. Nada más, muchas gracias. Le doy a Sergio por invitarme a participar en esta presentación de su libro El río que nos trajo. Y, bueno, recordarle en esos tiempos, cuando nos conocimos, Sergio y yo era diputada, o sea que nos hemos conocido en el ámbito político. Este libro a mí lo he leído de un tirón, es verdaderamente interesante. Es un libro de memorias, pero a la vez es esa historia de familia, historia de los acontecimientos de su familia a lo largo de los años, pero lo más interesante es que las pequeñas cosas de la vida cotidiana las va ligando a los grandes acontecimientos políticos, acontecimientos económicos, acontecimientos políticos, y va ligando unas cosas con otras. El día a día, la vida en la familia, el aprendizaje, en fin, todo lo que es ese día a día de una familia en un ámbito rural, pero un ámbito rural que en un momento dado él dice que es el mismo ámbito donde él se crió. Nace en 1943, dice, es el ámbito ganadero y agrícola cuyas costumbres eran similares al siglo XIX e incluso al siglo XVIII. Había luego ha habido una transformación extraordinaria, pero había esa vida tranquila, vida que forjaba también un tipo de carácter, una educación. Y me ha hecho gracia al principio del libro cuando dice, porque claro, el ámbito ganadero y rural de su familia, pues sin duda influye en esa narrativa. Y cómo comenta que si la cosecha del 36 hubiera sido mala, pero fue buena, las vidas de sus antepasados directos, pues quizás se hubieran salvado, porque precisamente vinieron porque la cosecha era buena y porque pensaron que no había problemas, aunque ya, bueno, era agosto 36, es decir, julio 36 cuando el lanzamiento, el verano del 36, un momento difícil, muy difícil políticamente en España, pero bueno, pues nadie pensaba que iba a haber un levantamiento inminente el 18 de julio. Luego tiene referencias históricas muy interesantes, como digo, ligadas a los acontecimientos. Por ejemplo, claro, tú te gusta la historia seguramente y deberías de escribir algo sobre eso. Todos los interesantes temas sobre el negocio lanar, los conversos lusos, los judíos, cómo utilizaron el tema de la lana como instrumento de cambio y cómo se beneficiaron en perjuicio de la corona también. Tal vez él alude a que esa judeofobia, que quizás europea, no solo española, pueda estar, de siglos posteriores a eso, pueda estar ligada a esa utilización o a esa, digamos, preeminencia en el ámbito económico, en el ámbito de los negocios, de los conversos, que además cuando la expulsión de los judíos la mayoría se fueron a Portugal o a Ámsterdam, a Holanda. O sea, Ámsterdam fue un foco impresionante de intercambio porque estaban allí los judíos, que eran grandes conocedores. También, antes comentábamos, Isabel y yo, cómo tiene esta capacidad el libro y Sergio de meterte en el lugar que describe. Estás leyendo y estás viendo la casa, estás viendo la dehesa. Él dice, la vida en el campo. Hay un apartado del libro que se refiere a la vida en el campo. Y es precioso. A mí que me gusta el campo, pues es que es una maravilla, la naturaleza, el cielo, el firmamento. Y estás viéndolo, es que te sitúas en Siruela. Es de una belleza magnífica. Luego también vienen todas las alusiones a los problemas que hubo con los maquis. Y sí que me interesa especialmente, porque eso a quién no le ha pasado, los consejos de la abuela. Cómo los consejos de la abuela, el respeto a los mayores, el respeto a las tradiciones, que era aquella formación que es la de otros tiempos, no es la formación que han tenido nuestros hijos o menos tendrán nuestros nietos. Es una formación más clásica, más tradicional, pero que tuvo grandes virtudes y yo creo que Sergio, a través de sus memorias, lo pone en valor. Es decir, ese tipo de educación a él le parece una educación, a mí también, una educación muy positiva.
Y hay una oportuna referencia al papel de González en la consolidación democrática de España, que a mí me ha gustado especialmente, y la comento ahora, porque qué distintos tiempos de los actuales, cuando parece que los líderes no están a la altura de los retos que tenemos en este momento en España. Me refiero a los líderes del Partido Socialista, no me parece a mí que estén a la altura. Luego hay muchas referencias a la República. Y efectivamente te ves ahí, porque es tremendo el tema de el cierre de los colegios religiosos. Habla de Villafranca de los Barrios, el célebre colegio de los jesuitas. Mi hermano mayor fue allí pocos años, porque luego fue al de San José Valladolid, pero me ha recordado esa etapa. Y cómo fue disuelta la compañía en el 32 por el gobierno republicano, y entonces tuvieron pues familiares suyos que estaban estudiando allí, el abuelo, algunos tíos, pues tuvieron que ir a otro tipo de enseñanza. También alude a algo importante el 34, todo lo que fue ese asalto tremendo, y algo que yo no sabía, que Prieto sacó una pistola en el Congreso de los Diputados y encañonó a Oriol, un diputado de la CEDA. Yo eso no lo sabía, pero claro, eran los tiempos de la violencia total, y desde luego como se comportó la CEDA y el Partido Socialista, y está en los libros de historia, por el hecho de que entraran en el gobierno quienes además habían ganado las elecciones, se dio la señal de que si eso se sucedía, se producía el levantamiento. Y hay quien considera que el 34 y el levantamiento de los socialistas fue lo que guillotinó definitivamente la República, porque luego vino pues todo lo demás, vino el Frente Popular, las elecciones de febrero del 36 y naturalmente la guerra civil, bueno, el levantamiento militar del general Franco y la guerra civil. Ni se respetaron los resultados, fue un verdadero asalto al poder y se tomaron las calles. Yo tampoco conocía la terrible frase de Azaña que citas, que es una frase impresionante sobre el futuro, o sea, los acontecimientos que vendrían, que tendría que pasar algo muy gordo sobre el que no hubiera incluso perdón, y que serían los acontecimientos posteriores. Es terrible. Y yo estoy de acuerdo con Sergio en que la prosa se le puede perdonar a Azaña. La prosa incluso se lee bien. Su comportamiento fatal. Yo esas reivindicaciones que hay ahora de Azaña, yo creo que Azaña es terrible. Yo me he releído este verano la biografía de Azaña de Rivas Cherif, que la compré de viejo porque no se encuentra en las librerías, y es impresionante. Cuando está pasando todo esto y él pasa a presidente de gobierno, no está habilitado el Palacio de Oriente, se va al Palacio del Pardo, y en el Pardo no piensan nada mejor de que cómo acondiciona el jardín y que si le van a poner una fuentecita en el jardín, etcétera, etcétera. Fue de una... Bueno, en fin, habría mucho que hacer, que comentar, que no viene al caso, pero sí esa cita que me ha parecido pues verdaderamente llamativa. Y claro, el odio total, se produce el alzamiento, viene el Frente Popular y luego cuenta cómo como estabais allí, en la casa familiar, en Siruela, pues en el momento que se produce el lanzamiento empiezan a detienen a su abuelo, tíos, palizas, humillaciones y al mes el fusilamiento. Y a mí esto pues me recuerda lo que pasó en tantas familias, y que solo por pertenecer, pues por ser igual un profesional, por ser un abogado, por ser un médico, por pertenecer a una clase acomodada, simplemente por eso te jugabas el tipo y te podían matar. Su madre y su tía se fueron a Madrid, que es muy interesante ver cómo una tía tuya maestra es la que se va a Vallecas o consigue ser maestra e intenta ayudar a la familia y por lo menos comer algo, porque ahí vino el hambre y bueno, pues terrible. Y aparece que asesinaron hasta 24 miembros de tu familia, lo cual es bastante fuerte. Destaca la figura del capitán Gómez Alba, que luchó en el bando nacional, que fue herido varias veces y estuvo en el frente de Bilbao, que la caída del frente de Bilbao fue catastrófica para la República. Y bueno, pues ahí cita pues son como citas que tampoco es digamos muy extenso, sino que te hace revivir toda la historia de lo tremendo que fue aquello. Como Largo Caballero pidió que se armase al pueblo, Giral dio la orden, comenzaron los paseos, la matanza para Cuellas, etcétera. La dispersión de la familia, el hambre, el miedo, las detenciones, se iban trasladando de una casa a otra, pues a Fernando VI, a otra, intentando estar en zonas que no fueran muy distinguidas o muy acomodadas para no dar lugar a que pudieran detenerles. Y también comenta que había otro Madrid
el de los corresponsales extranjeros, el lujo, los buenos hoteles y las copas. Bien, ya voy terminando. Bueno, viene el levantamiento de Casado, Besteiro le apoya y la fuga de Negrín. Finaliza la guerra civil y, bueno, pues viene esa celebración que tú comentas con un Te Deum en Santa Bárbara, en la iglesia de Santa Bárbara. Y que eso se criticó, y el autor dice, con ironía, y yo lo comprendo, que se criticó ad infinitum a la iglesia por este comportamiento con el régimen. Pero hay que ver que a la iglesia le mataron 13 obispos, 4.184 sacerdotes, 2.365 religiosos, 283 monjas y 3.000 seglares de Acción Católica. Es decir, con esto voy al final de lo que comenta Sergio, que es lo que más me ha gustado del libro. Porque dice, las secuelas de una guerra civil tardan 100 años en desaparecer. En algún momento futuro, porque claro, estaba también el debate de que había que condenar el alzamiento nacional, dice, en algún momento futuro, las Cortes de la Nación Española, en pleno, pedirán perdón en nombre de los dos bandos a todos los españoles. Yo, la verdad, te agradezco el libro, me ha gustado mucho y creo que merece leerse porque además nos hace reflexionar mucho. Muchas gracias. Bueno, primero saludándoos a todos, por supuesto, y agradeciéndole de verdad a Sergio que me diera la oportunidad de estar hoy aquí, de encontrarme con tantos viejos amigos, empezando por él, por supuesto, y su mujer, Rosa, y algunos amigos más, amigos de otros tiempos, cuando teníamos otras ilusiones, otras esperanzas, otras, en fin, otros desengaños relativos a otros partidos, digamos, no quiero decir más. A mí, yo conocí a Sergio entonces, yo debía ser el año 98, 99. Éramos insultantemente jóvenes, acabábamos de salir del cole entonces, pero, o sea, no, acabábamos de salir del colegio más o menos, pero ha llovido un poco, ha llovido un poquito. Y siempre le recuerdo a Sergio Gómez Alba igual, como un hombre de talante, pero de talante de verdad, o sea, no como lo que se ha dicho después, que significa tener talante, sino como un hombre de principios, que es lo que antes de Zapatero se entendía como un hombre de talante. Un hombre de principios, con convicciones muy sólidas y muy firmes, con valores y valor para defender esos valores y esas convicciones en un terreno muy difícil que era el de Cataluña. Y todo eso sin dejar de ser siempre absolutamente encantador, un gentleman, un tipo dialogante, cordial. Y no hay más que ver la cantidad de amigos que están hoy aquí para ver que, a pesar de haberse ido de Madrid hace ya unos cuantos años, bueno, de que le hayan ido de Madrid hace unos cuantos años, para entendernos, de haberse ido no exactamente por voluntad propia, sino por decisiones de quienes yo creo que no han sabido hacer listas, ni configurar grupos, ni hacer lo que había que hacer. La cuestión es que tanto tiempo después de haberse ido de aquí, pues están aquí con él acompañándole muchísimos amigos, o estamos acompañándole muchos amigos que seguimos queriéndole y que seguimos admirándole a pesar de que ya no esté aquí. En fin, que Sergio es, y para mí ha representado siempre lo que desde fuera de Cataluña, por lo menos, entendíamos como el Sein, es decir, lo contrario de lo que gobierna hoy Cataluña. Empezando porque Sergio siempre ha ido bien peinado y no como otros, siempre. El libro. Yo tengo que decir que es difícil que a mí un libro me atrape y me enganche y me fascine desde la primera página, porque leo muchísimo y leo mucho por obligación, leo también por placer, pero leo mucho por obligación y en consecuencia leer por devoción tiene que ser algo muy bueno. Y cuando me dijo Sergio, he escrito un libro de memorias que habla de mi vida familiar ligada con la historia de España, desde la época de los tartesos y de tal, yo dije, uy, madre, qué horror. De verdad, lo confieso, pensé, vaya rollo. Yo cómo me leo esto. Pero bueno, como le quiero mucho a Sergio y además le conozco y sé que tiene mucho sentido del humor, pues le di un voto de confianza. Y me lo he leído del tirón. Todavía no lo he terminado, no me ha dado tiempo, pero lo que he leído lo he leído del tirón y es una auténtica delicia. Es un libro que está repleto de anécdotas sabrosas y entrañables. Yo creo que el adjetivo que mejor describe este libro es entrañable. Es un libro entrañable, repleto de historias entrañables, de historias familiares. Tiene una forma entrañable de tratar incluso acontecimientos luctuosos y dramáticos y trágicos que en palabras de Sergio se convierten
En entrañables, pues porque aparecen en los niños y la abuela y los primos y lo que una realidad pues dura y trágica y dolorosa se convierte en algo a veces incluso cómico y desde luego entrañable, ¿no? Es un libro que está muy bien escrito, lo cual en un político se agradece y sorprende, ¿para qué nos vamos a engañar? Yo no conozco a muchos políticos que escriban bien, está muy bien escrito, con una enorme capacidad narrativa que destacaba antes Cristina. Tiene una enorme capacidad para trasladarte a los lugares y a los tiempos que describe. Eso es muy difícil, créanme que lo sé por experiencia, he escrito ya unas cuantas novelas históricas y unos cuantos ensayos, y esa capacidad de trasladar al lector, de transportarle literalmente de un lugar a otro y de un tiempo a otro es lo más complicado, y Sergio lo hace admirablemente bien. Es un libro que está escrito en paz consigo mismo, y eso se nota desde la primera línea. No es un libro que esté escrito ni con deseos de venganza, ni de revancha, ni siquiera de exorcizar fantasmas, porque es que en este libro no hay fantasmas, hay personajes queridos, hay personajes no queridos, pero hay personajes, no hay fantasmas, no hay ningún tipo de rencor ni de amargura en absoluto. La guerra civil es tratada con una exquisita honestidad. No voy a decir imparcialidad, porque faltaría la verdad, no la describe con imparcialidad. No puede ser imparcial una persona a quien uno de los bandos le mató a 18 miembros de su familia. Sería absurdo pretender serlo. No es imparcial, pero es honesto, es extraordinariamente honesto, cuenta la verdad. No carga las tintas, no falsea, no inventa, no deforma para arrimar el agua a su molino, sino que es honesto. No miente, como digo, no hay rencor. En un momento en el que tantos niñatos a los que la vida les ha dado todo, les ha dado medios, les ha dado un iPhone última generación, les ha dado la posibilidad de estudiar en un colegio maravilloso, en una universidad pública maravillosa, etcétera, etcétera, y a pesar de eso están llenos de odio y de rencor y de afán de revancha, que uno no puede entender de dónde han salido todo ese odio y todo ese rencor y todo ese afán de revancha. Este libro, que está escrito por un hijo de la guerra, por una persona que la vivió en primera persona, por un huérfano de la guerra y por un huérfano por partida múltiple, no tiene ni un ápice ni de rencor, ni de revanchismo, ni de resentimiento, ni un ápice. Está absolutamente ausente, todas esas emociones destructivas están ausentes del libro, y esto se agradece muchísimo. Hemos leído tanta literatura escrita desde el revanchismo, desde el sectarismo profundo, en la que solo uno de los bandos era sistemáticamente bueno y el otro de los bandos era sistemáticamente malo, que leer estas memorias escritas en esa clave entrañable, en esa clave honesta y en esa clave también enormemente fiel a la realidad, tiene muchísima información, muchísimos detalles, no solo de la guerra, sino hasta de los tartesos y de la cría de la lana merina, cómo se hace una oveja merina, con qué clase de mezclas, en fin. Yo he aprendido muchísimo de cosas en las que jamás pensé que me interesarían, y Sergio logra con su narrativa que me interesen, ¿no? Sergio me confesó cuando me llamó para pedirme que estuviera en esta mesa, cosa que reitero mi gratitud por haberlo hecho. Me dijo que él había escrito este libro sobre todo pensando en sus hijas, en transmitir a sus hijas este legado familiar, en que este legado no se perdiera, en que se conservara. Ojalá mi padre hubiera hecho lo mismo. Nosotros no teníamos, o mi madre, nosotros no teníamos un palacio del siglo XVII con vargueños, no, pero bueno, dentro de nuestra modestia, pues supongo que tendríamos una historia. Tú en el libro pones que sí. Bueno, pero en fin, vargueños sí. Pero bueno, dentro de nuestra modestia, pues teníamos una historia también que a mí me hubiera gustado mucho que alguien recogiera, ¿no? Yo he intentado hacerla en forma de novela con muchas menos pretensiones para mis hijos, porque como hija que añora a sus padres, y espero que vosotras, hijas de Sergio, tardéis muchísimo en que eso ocurra, tener esto os va a ayudar mucho. O sea, tener esta memoria viva, esta recopilación de lo que ha sido su historia, la de él, la de vuestra madre y la de toda la familia que viene por detrás, ¿no? Esta memoria viva es algo esta memoria familiar que yo creo que agradeceréis mucho, agradecerán vuestros hijos, y yo desde luego lo hubiera agradecido mucho, y me parece un gesto muy generoso por parte de Sergio.
Y no me quiero extender más, simplemente al hilo de lo que escuchaba decir a Cristina sobre esas palabras de hazaña que cita Sergio en su libro. A mí me ha traído a la memoria, no sé por qué, unas palabras de Pilar, la madre de Joseba Pagazaurtundúa, que refiriéndose al actual presidente de la mesa del Congreso, ex lehendakari vasco, Patxi López, dijo aquello de: harás cosas que nos helarán la sangre. Las van a hacer él y sus compañeros. Están a punto de hacerlas y nos van a helar la sangre, y el diagnóstico de Pilar se va a parecer mucho en su capacidad de acierto al de hazaña. Muchas gracias. Gracias, Sergio. Gracias a todos. Lo primero, agradecer a todos vosotros que estáis aquí, que me acompañéis esta noche, que nos acompañéis, daros las gracias. Estáis aquí no porque el libro tenga ningún especial interés, ni sea nada, sino un librillo, sino por afecto y por amistad, y eso pues es muy bonito y llega al corazón. Es una suerte. También, por otra parte, con estos presentadores demuestran aquella frase de que el que tiene buenos amigos no necesita psiquiatra. Pues yo, con esto, todo lo que dicen y tal, en fin, mi ego queda restaurado suficientemente, bueno, hasta que llegue a casa y al desmaquillarse mi mujer empieza a decir: ¿y tú por qué has dicho esto? ¿Y por qué has dicho esto? Claro, luego ya me vengo abajo, pero bueno, mañana me levantaré. Bueno, vamos derecho. Agradecer también a mi editor, Humberto Pérez Tomé, que se decidiese a editar el libro, porque hoy, con el panorama que hay, como decía aquel, editar es llorar. Bueno, pues muchas gracias, Humberto. Después a Guillermo, liberal militante, como muchos otros de los que están aquí, y como yo mismo, y que comparto tantas cosas con él. Luego me referiré a alguna de sus cosas. También a Isabel San Sebastián. Hoy es tu santo, Isabel. El de mi apellido. El de tu apellido. Hoy es San Sebastián. Bien, que nos conocemos de los tiempos heroicos del País Vasco, de cuando a ti te corrían por las calles de San Sebastián a insultos, a improperios, patadas. No sé si te llegaron a agarrar del pelo, no te lincharon de milagro, escapasteis por los pelos del casco viejo, tú y una amiga tuya. Y esas épocas, a mí en el año 97, en que me llamó también Jaime y me dijo que pensaban matarme, la ETA, pero bueno, que estuviera tranquilo porque los acaban de pillar. Bueno, pues dije, bueno, pues entonces nada, vamos a tomar una copa y ya está, ¿no? Bueno, de esas épocas, ¿te acuerdas de esas elecciones que coincidimos del 2001? Aquí estaba Javier Peón también, entonces por allí, en San Sebastián. Eran elecciones de Nicolás Redondo y Mayor Oreja, que estábamos casi convencidos que ahora sí, luego fue que tampoco, ¿no? No lloramos ni nada. Fuimos a Bilbao, luego fuimos a San Sebastián, toda la noche de un lado para otro, y al final una inmensa pena, ¿no? Sin embargo, fue el mejor resultado que ha tenido el Partido Popular en ninguna elección en el País Vasco. Y es una cosa para estudiar, yo creo que se ha recalcado, que es que estuvimos tan estupendos que salieron a votar hasta debajo de las piedras y de los caseríos todos los que no pensaban como nosotros. Bien, yo luego, ¿qué voy a decir de Cristina, la valiente, sabia, ecuánime, querida, admirada y respetada por todo el mundo? Que muchas gracias, Cristina, por estar aquí. Bien, este libro es un libro pequeño porque yo me salió una cosa de 600, 800 páginas y claro, me di cuenta que eso... Entonces, bueno, vamos a reducirlo, lo dejé en la mitad y tal, para felicidad de mis lectores futuros. y entonces... viene a relatar vivencias. Yo es que no sé si es un libro de memoria, son vivencias familiares, de alguna manera sí que son memorias. Mira, yo vivía en un pueblo aislado, pequeño, en unos años en los que no había televisión, la radio seguía muy mal, y allí la única diversión que cabía pues eran las tertulias, en verano en el patio, en invierno en la chimenea o en el brasero.
y allí hablaban y hablaban y hablaban, las tías, las primas, algunos de mis primos están por aquí, los descendientes de esas señoras que se reunían allí, en esas viejas casas llenas de corrientes de aire, y no llegaban a palacios, pero eran grandes caserones y tal. Bueno, y yo me daba cuenta, mi distracción era escuchar, claro, antes de que me mandasen a la cama, ¿no? Y yo me daba cuenta que había historias, yo me las conocía todas, pero que algunas variaban según el estado de ánimo del que las contase o como nos encontrásemos ese día. Pero otras no, otras eran exactas, hasta con las mismas pausas y las mismas palabras. Y entonces ya luego un buen día me di cuenta que esas cosas que se relataban en presente, porque decían, y nosotras la dijimos, y entonces eran las cosas que habían oído a sus abuelas y las relataban exactamente con las mismas palabras. ¿Y qué necesidad tienes tú de venderte la casa de Écija? Con el capitalazo que tienes. Pero era muy bruta, decía la otra, y se empeñó. Y estaban hablando de cuando los franceses entraron en la casa de Écija, la dejaron destrozar. La otra dije, ¿qué hago yo con esto? Pues me la vendo, volvió a Siruela. Y la relataban en presente, y era una cosa sucedida en 1830 y tal. Allí era una especie, esa y otra historia, el túnel del tiempo. Y entonces yo me di cuenta, como yo era el mayor de los hermanos, era el mayor de los primos, que cuando ya he sido más mayor, que esas cosas que a veces me venían a la memoria, de unas me acordaba, de otras no, otras muchas las he dejado ahí, tenía que contarlas para preservar una cierta memoria familiar sin demasiada importancia para los demás, pero que en la medida que reconstruyen una época y un momento dado de esa España. Bien, entonces, luego ya, cuando tuvimos hijos, Rosa y yo, hubo una serie de cosas que decidimos no contarles a nuestras hijas para no envenenarlas, para dejarlas que creciesen en paz, porque pensábamos que eran cosas ya que no las iban a beneficiar nada. Pero luego vino Zapatero y se empeñó en recordar y sacó la memoria histórica y dije, bueno, pues para que se lo cuente vamos a contárselo nosotros, ¿no? Y entonces eso era otra cosa que de alguna manera te impelía a decir, bueno, pues vamos a tomar la pluma. Bien, entonces esas cosas las hemos contado en este libro, las he contado, pero con mucha equidistancia, sin regodearnos en las truculencias, que hubo muchas, y pensando que había que contarlas, pero ¿para qué? Relatar al detalle esos sucesos, no, distanciado y sin lo dicho, y sin recrearte en las cosas terribles que sucedieron. Bueno, yo también, una cosa muy importante, yo he tenido intención de divertir y de interesar a los amigos, a la gente, a la familia, a los que me leyesen, contar curiosidades ignoradas, porque un libro tiene que tener interés, tiene que aportarte algo, cosas raras, pues como la tortilla de patatas la inventaron los extremeños en Villanueva de la Serena, cómo pusieron cuando Napoleón campaba por toda Europa en sus momentos más triunfante, como desde Badajoz pusieron precio a su cabeza y dijeron que nos traiga la cabeza de Napoleón, mira, cualquier cosa, le vamos a dar esto y lo otro. Bueno, pues como el primer tratado vitivinícola del mundo lo escribió también un extremeño, uno de Siruela precisamente. Cómo se ríen las ratas, que yo creo que eso no lo sabéis, pero es cierto. ¿Por qué no hay que usar zapatillas de estar en casa a los señores de mediana edad, como algunos de nosotros? Bueno, pues también lo digo porque creo que, bien, y cosas de ese tipo, para entretener, para divertir, para hacer ameno un texto. Después he intentado también, decías tú hace un momento que era una cosa dirigida a mis hijas, sí, dirigida a mis hijas, a mis nietos, a mis sobrinos, un poco en general a los jóvenes, que es lo que tenemos que hacer desde la altura de nuestra edad, de alguna manera aportar algo a los que vienen detrás. Y una cosa que yo creo, vamos a ver, hoy a los jóvenes se les enseñan muchas cosas, se les instruye, pero no se les educa
en el sentido de transmitir valores perdurables. Por ejemplo, ¿quién habla hoy a los jóvenes, excepto a los militares, del honor? Eso que, según decía Chateaubriand, es el que mantiene el corazón incorrupto en medio de la corrupción. Pues nadie. A la pregunta de un clásico latino era, que decía, ¿y qué queda cuando el honor se pierde? Bueno, pues algunos dirán, pues una carrera política. Otros responderán entre risas, el dinero. ¿El dinero? Mirad, la princesa de Gales se lió con un capitán de la guardia. Esto ha pasado toda la vida. Lo que no pasaba es que saliesen a la televisión a contarlo. Claro, pero nos hemos enterado por eso, ¿no? Entonces, ese capitán tenía y tiene una colección de cartas extremadamente íntimas, privadas, ardientes y tal. Y hace unos años pensó en sacarlas a la venta pública y pedía 3 millones de libras. Entonces recibió un aviso desde ciertos ámbitos de que se abstuviese de ello. Se conoce que cogió un poco de miedo y esas cartas las guardó. Pero ha pasado el tiempo y necesita dinero. Y entonces ha hecho una selección de otras cartas menos íntimas, pero muy privadas, ciertamente, y las ha puesto a la venta. Aspira a sacar, según he leído, 175.000 libras. Eso es lo que le quedará. Aparte que no hay en Londres quien le dirija la palabra. Bien. Bien, entonces, otro aspecto es una cosa que va dirigida también a los jóvenes, desde mi intención, es decir, salir al paso de los permanentes intentos de la progresía de poner en circulación moneda falsa para que la cojan las nuevas generaciones. No renuncian. Por ejemplo, ahora se han cumplido 70 años de la invasión del Valle de Arán. Esa invasión del Valle de Arán buscaba mantener un conflicto en España para que las potencias democráticas interviniesen, depusieran a Franco, solaparlo con la guerra mundial, etcétera, ¿no? Tomaron el valle, todos los pueblos lo llenaron de banderas republicanas, etcétera y tal. En ese momento el acceso de Francia es fácil, pero el acceso de España, si está nevado, es más difícil. Bueno, bien. Acabó eso fatal, vinieron, los corrieron, los echaron y fueron 4.000 maquis. Al año siguiente tomaron otro pueblo en Cáceres con el mismo objetivo, lo mantuvieron. Bien. Entonces, con motivo de este 70 aniversario, una periodista muy famosa se dolía de que nuestra democracia no celebrase y no honrase a esos combatientes de la libertad y que merecían homenaje y un recuerdo, y tachaba a las democracias aliadas de traidores a la causa democrática. Bueno, mira, vamos a ver. Estos que llama patriotas, yo no digo no sean patriotas, porque cada uno es patriota a su manera, pero ponerlos de defensores de la libertad y de luchadores por la democracia, eso es mucho. Esos señores estaban a las órdenes de Moscú, dependían de Stalin, y esos señores son lo que tú quieras, menos lo que se pretende hacerlos pasar en la actualidad. Y no se renuncia a ese tipo de... Bien. Bueno, voy acabando. Cuando decía esto, cuando estábamos en política y decíamos esto, la gente se echaba a temblar, porque es que quedaban 3/4 de hora cuando decía. Pero no va a ser el caso, no va a ser el caso. Entonces, bien. Muchos de los que estábamos aquí estábamos hartos de oír en el Congreso de los Diputados cada X tiempo, cuando había que tapar algún tema que no les interesase, que estaba de actualidad, o cuando simplemente estaban aburridos, o cuando pedían que sacaban una proposición que el Partido Popular
y los partidos de centro-derecha condenasen el alzamiento militar de Franco. Bien, bueno, esto era una cosa recurrente. Bueno, entonces, lo que ocurre es que se da el caso de que ellos seguían sin reconocer las masacres que se cometieron durante la guerra contra miles de conciudadanos indefensos por el solo hecho de discrepar de sus ideas. Mientras se nieguen a reconocer las tropelías cometidas con toda esa gente, son cómplices de sucesos atroces. Y ahí hago la reflexión que antes citabas tú, de que las secuelas de una guerra civil tardan 100 años en desaparecer. Algún día alguien pedirá perdón en nombre de los dos bandos a la nación española, alguien en las Cortes. Mientras tanto, el odio y el envenenamiento ideológico actualmente sigue ahí presente. Les lleva a cosas lamentables. Hace poco Bertín Osborne le atacaban en una radio por haber hecho una entrevista a la nieta de Franco. Y el otro, que claro, al otro le llaman, como no le pueden llamar señorito porque no ha hecho otra cosa más que trabajar en su vida, pues le pusieron un poco en una situación un poco embarazosa. Y entonces él dijo, bueno, vamos a dejarlo, ¿no? Han pasado 40 años, vamos a dejar el tema. Y la otra saltó, una de esas entrevistadoras que no pierde ocasión de meter la cornada al que tenga enfrente si es que no comulga como ella piensa. Dijo, oh, qué fácil, qué bonito, ¿eh? Es eso de que vamos a olvidarlo. Hay mucha gente que ha sufrido mucho, nos está oyendo mucha gente en este momento que les mataron a sus padres, a sus hermanos, a sus tal, que Franco les mató, que Franco tal. Y el otro dijo, ya se enfadó y dijo, ¿qué? Yo sí he podido olvidar, yo sí, porque a mí mataron 7 tíos míos en Paracuellos. ¿Me ha oído usted? ¿Me ha oído contarlo alguna vez? Nunca. Yo sí he podido olvidar. Y esos no pueden olvidar. La otra no sabía dónde meterse, porque claro, esas son las cosas, las verdades. La obsesión de las izquierdas con Franco en la actualidad, dice Guillermo en un artículo que escribió hace tiempo, que me parece que se llama Lanzada amor o muerto, dice que eso no se daba en los años 70 y 80 de la transición, esa obsesión con Franco, es de un tiempo a esta parte. ¿Y por qué es eso de un tiempo a esta parte? Bueno, pues porque, por una cosa muy sencilla. Ahora mismo, hace unos días, al resultado de las elecciones, los medios, la gente les decía, hagan ustedes un gobierno de concentración como en Alemania, que gobiernan los socialistas, la derecha y tal y cual, y les ponían ese ejemplo. Y entonces salió un portavoz del PSOE y él, muy indignado, dijo, eso no es posible, porque Alemania es Alemania y España es España. Ahí nos quedamos todos, pues claro. Bueno, Alemania y España son homologables, son dos democracias homologables perfectamente. Los que no son homologables, el Partido Socialista aquí y el Partido Socialista allí. Esa es la diferencia. Ellos, el Partido Socialista alemán, el Partido Socialista francés, los laboristas de Tony Blair era un hombre que se llevaba, como todos sabemos perfectamente, con Aznar. Ellos sí que se ayornaron, llevaron sus partidos y los situaron en poder, optar de manera exitosa en el siglo XXI. Pero estos, cuando les llegó el momento de hacer esa puesta al día, que era cuando vuelves al poder, después de haber estado en la oposición, es decir, en la época Zapatero, en vez de mirar al futuro y colocar y hacer las reformas que convirtiesen ese proyecto en algo apetecible, en algo atrayente para las nuevas generaciones de votantes, no, ese se dedica a mirar para atrás y a la memoria histórica. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues pasa que al final, juego sucio siempre. El silogismo, Franco para arriba, Franco para abajo. Franco era un dictador,
estos son los hijos de los que apoyaron a Franco, estos no tienen legitimidad democrática y hay un intento de sacar del tablero de juego democrático al Partido Popular. Bueno, para empezar, como en otro momento de tu artículo dices, Guillermo, en los tiempos de Franco, finales y no tan finales, era un régimen transversal, era un régimen de clases medias. Y entonces ellos se olvidan, y muchos son hijos de gobernadores civiles, de los alcaldes de Franco, y tal, en Convergencia estaba así, todos eran... Bueno, se olvidan de que, por ejemplo, a la muerte de Franco, una encuesta de Gallup Internacional, del Instituto Gallup Internacional, hizo una encuesta. O sea, que no la hizo Ariel Navarro, la hizo el Instituto Gallup desde Francia, me parece. Y decía que el 53% de los españoles sentían dolor, pena o tristeza. Y un 29% lo decía que era una pérdida irreparable. Bueno, bien. Voy a acabar ya, esta sí. Dice Trapiello que en España, cuando no te pueden rebatir, te llaman fascista. Yo estoy preparado para que lo que me dé la gana. Ahora, no me gusta y no lo acepto, pero es que a ellos les llamas comunista y están encantados. Acabo con una anécdota, porque ahora que está aquí Rafa, la voy a contar porque fue testigo. Hicimos un viaje a Namibia, un grupo de diputados, y entonces, de todos los partidos. Y entonces, pues nada, decía el del autocar, estamos todos. Y decía Rosa, faltan los comunistas. Y yo decía, Rosa, hija, que estos son Izquierda Unida, Iniciativa per Catalunya y els Verds. Bueno, pues ya se callaba, vale, pues nada, vamos al día siguiente a la embajada y dice el embajador, estamos todos, y faltan los comunistas, decían, los comunistas estaban allí curioseando por la embajada, faltan los comunistas, decía, bueno, yo vi que, pero claro, todo se pega en esta vida. Entonces al día siguiente hicimos una excursión y fuimos a ver un safari estos de los bichos fotográficos y entonces íbamos en dos jeeps abiertos, uno delante y otros detrás, y delante iba pues Ana Sagasti, me parece, y con un hombre encantador, que es un hombre estupendo, encantador, que socialista muy y que luego fue presidente del Parlamento Vasco. No, fue el Endacari, presidente del Parlamento Vasco, luego digo quién es, y iban allí, y entonces de pronto se para el guía al jeep, cierra el contacto y nos quedamos todos parados allí. Y es que una especie de leopardo se trepa al árbol, se trepa y se pone así en una rama que teníamos que pasar por debajo. Y entonces dice el guía, no pasa nada porque este bicho es que ha visto alguna presa y se ha subido allí para verla mejor, pero vamos, él se va enseguida al solito y ya está, estén un poco callados porque... Entonces yo iba contándole a Rafa lo que sea de Cataluña y tal. Claro, yo cuando me pongo a hablar, pues callarme tampoco es tan fácil. Entonces le iba explicando y se volvía, el socialista estaba ahí delante y hacía hombre. Bueno, pero es que el bicho no se iba. Y ahí estaba, y yo y al otro, cállate, irresponsable, eres un irresponsable. Y mira, ya me cansé y le dije, mira, vamos a ver, yo no soy ningún responsable, yo es que estoy muy tranquilo, porque estos bichos solo comen carnes rojas. Pero para más Inri se llamaba Rojo, y Javier Rojo, y luego fue... Cállate y vete a hacer puñetas. Uy, ¿cómo te pones? Muerto de miedo, porque es un poco cobardica, es un hombre muy estupendo, pero bueno, pero mira, oye, y bueno, ya está, ya no cuento nada más, y nada más que vuelvo a repetiros las gracias a todos vosotros por vuestra presencia y por acompañarme a mí y a los que estamos en esta mesa.
y bueno, y lo dicho, a comprar y lo dicho, que de la misma manera que habéis venido todos por amistad, allí donde yo esté, sabéis que podéis contar conmigo para siempre. Y nada más.